Pues muy buenos días, feliz Navidad, Carmen, feliz Navidad a todos nuestros seguidores que ya van siendo, ya van siendo importantes y que te felicitan y no sabes lo contentos que están contigo. Pues igualmente, feliz Navidad a todos y esperemos que la Navidad nos dure algo más que 2 días. Exacto, como decía un compañero mío, si felicidad es amor y alegría, tengamos Navidad, si Navidad es amor y alegría, tengamos Navidad todos los días. Efectivamente, ahí va yo, Bueno, Carmen, al lío, al turrón, nunca mejor al dicho. turrón. Íbamos, Íbamos a enfocar la guerra y los niños. íbamos a enfocar la guerra de los niños, que son las grandes víctimas inocentes, porque el adulto no lo es, pero el niño sí, por un lado, y por otro lado, eh, tenemos que tener otra previa a Reyes, donde hablemos de los regalos y el consumismo y las dificultades que le creamos a los niños para elegir, que luego tenemos adultos incapaces de tomar opciones. Exacto, exacto. ¿Vale? No vamos a Entonces, desvelar, pero vamos, ese es el temazo que más me gusta a mí, porque es que los padres regalan por compensación de ellos, de sus infancias y de sus deseos, pero ahí lo dejamos. Pero la guerra, fíjate Carmen, que me acordaba, preparando el tema, me acordaba de los niños en esas edades, porque es un laboratorio neurológico de aprendizaje se les queda grabado, vamos, son las grabadoras más auténticas, es el sí, sí, testimonio más veraz que tienen del horror, porque tus padres y los míos vivieron la guerra, los míos desde luego, y te cuentan, mi madre con 96 años, te cuentan con una nitidez, pero no te cuentan el día que pasaron sin problemas, sino el día que no tenían para comer, el día que la abuela no tenía para hacerles nada y eran mondas de patatas. Es decir, que lo que va a relatar ese niño cuando sea adulto son esas vivencias, pero nítidas. Porque el adulto, como sí. tú dices, luego lo modifica con el paso de la memoria, del tiempo, pero los primeros aprendizajes, hay un refrán castellano que dice que lo que se aprende con la baba no se olvida con la cana. Sí, es verdad. Y a la luz de lo que hablabas, no, mis padres no vivieron la guerra, vivieron la posguerra. Que no sé Y yo qué entonces, sería peor. igualmente malo. Y entonces estos eran 7 chicas, 7 niñas, y una de ellas, mi tía Carmen, eh, contaba que la que le seguía, no, que esa era mi madre, la siguiente era muy llorona. Y entonces un día le dijo a su madre, madre, si tuvieras pan, harías por lo que llora Julia, ¿verdad? Que Estaba era, hablando del hambre. estaba hablando del hambre, estaba hablando de la sopa de ajo. Entonces es tremendo, porque el niño no tiene más que eso, ¿no? Que los referentes de cuando sus padres están bien, y entonces el mundo es un sitio fantástico, y de cuando sus padres se crispan, y entonces es un laberinto a ver si he sido yo, y cuando sus padres lloran, y entonces ese es el infierno, ¿no? ¿Estás Eh, de acuerdo, Carmen, en que hay eh, entradas sensoriales que van a durar toda la vida? Porque mi madre decía, tengo en los oídos las sirenas y los bombardeos sí, sí, sí. y las primeras imágenes para un niño que es difícil imaginarnos, por supuesto que tú y yo con la profesión que tenemos, pues son vivencias que las puedes analizar desde la teoría, pero mi madre decía, íbamos a ver los camiones que venían con cadáveres a ver si estaba el tío Paco. Es decir, Claro, esa primera impronta de muerte tan traumática, porque todos nos podemos imaginar lo que son amontonamientos de cadáveres, sí, sí. eso le va construyendo al niño una sensación de precariedad en la vida
y de un concepto de muerte altamente trágico, que lo es, claro. No, pero y de que la muerte no es algo que ocurra naturalmente, Eso es importante, Carmen. No había ¿vale? pensado en ello. Claro, porque nuestros mayores, y yo creo que todos los mayores, de todos los niños, de todas las generaciones, cuando transmiten la muerte, la transmiten de otra manera, ¿vale? Ujú. El pobrecito abuelo, bueno, pero mira, es que estaba ya muy mayor, al fin descansa, la pobre tía no sé qué, estaba muy malita, por lo menos ya descansa. La muerte cuando no es natural, por ejemplo, cuando es un accidente de tráfico con el que nadie nunca cuenta, Ujú. no se produce en manada. En la guerra, todas las muertes se producen en manadas. Es que lo que te rodea es la muerte, la destrucción. Claro, claro, entonces no es lo mismo, ¿no? Todos tenemos la imagen reciente, por lo menos en Madrid la tenemos muy, muy clara, del Palacio de Hielo lleno de ataúdes. Pues esa es la muerte en manada de una sociedad teóricamente bien planteada. En la muerte, perdón, de Jesús. una guerra, lo que tenemos es el Palacio de Cristal entre escombros, es decir, sucio, sin ataúdes, sino con sábanas, con sacos, y esa es una imagen que a un niño no se le olvida. ¿Cómo vivimos con esa imagen? Pues es difícil de decir porque no tenemos experiencia. Nosotros hemos sido de los afortunados que, no, que hemos vivido nuestra infancia en paz, con problemas, sin problemas, con dinero, sin dinero, con padres positivos, con padres desnaturalizados, con alcoholismo, sin alcoholismo, pero no tenemos experiencia de guerra. Es decir, ¿qué ocurre a un colectivo que conserva esa memoria como experiencia vital? ¿Por dónde se va a desarrollar? Es decir, van a ser niños confiados, desconfiados, eh, cuidadores unos de otros, depredadores para sobrevivir. No sabemos qué hace un niño con esa Al hilo de lo experiencia. que cuentas, Carmen, la experiencia, mis padres, ya te digo que mi padre no fue a la guerra por meses, porque mi padre nació en noviembre, pero sí que se les ha quedado como esa generación que les tocó sociológicamente la construcción de una sociedad. Entonces han vivido en mayor austeridad y superaban esa austeridad. Es decir, Sí, les hacía sí, falta muy poco. De hecho, ayer en Navidad, pues comentaba mi madre que estuvimos comiendo con ella y tal, y decía, no, no, no tiréis esos huesos que yo los sé sacar partido con el cuchillo y tal, porque no habéis pasado una guerra. Es decir, que tienen una mayor adaptabilidad a circunstancias adversas, Carmen. sí, También es sin verdad que duda, se hacen más, sin más duda alguna, suspicaces, más, sí, lo que tú dices, más desconfiados. Pero no es sin porque duda, su personalidad haya nacido así, es que se claro. configura a edades muy tempranas. Sin duda alguna, fueron una generación muy, muy resiliente, con mucha capacidad de adaptación, de construcción, de supervivencia. De hecho, hay muchos que alcanzan edades muy, muy tardías, ¿no? Relativamente bien, es decir, han pasado hambre siempre, han tenido siempre carencia de hierro, de vitamina, de todo, de agua, de jabón, de calentito, de juguetes, han tenido siempre eso, ¿vale? Pero yo creo que la guerra entonces no era como la guerra ahora, Por supuesto, por ¿vale? supuesto. Esta guerra tecnológica donde podemos no ver los muertos y eso no significa
que los muertos no estén, donde podemos no oír más que un pum y 300 menos, esto es nuevo. Y también es nuevo ese terror comunitario e individual que atenaza, lo tenemos los más alejados de la guerra, del famoso botón y la destrucción Sí, nuclear. sí, claro. Con eso sí hemos crecido todos. A ver, no, no porque lo hayamos vivido, sino porque ha habido multitud de películas sobre ese tema. Todos hemos sido muy consumidores del cine americano, para empezar, porque era el único y primer cine. Y después, porque la sociedad americana sí tiene costumbre de usar el cine como modelo de presentación, de crítica, de narración, más que de construcción artística de una, de una parte onírica o una parte eh, fantasiosa, ¿no? Entonces Sí, tenemos mucho, mucho, mucho de esto, ¿no? de hecho, las Pero películas famosas de Rambo lo que muestran, sí, son testimonios de experiencia. La guerra del Vietnam nos hemos enterado todos, no por la prensa que existía en España, que sí, a nosotras, porque somos de la misma edad, señoras y señores, pues sí, claro, ya te ibas enterando, pero es que las películas, como tú bien has dicho, de Hollywood, la factoría de Hollywood te transmitía experiencias de todo un pueblo, que en sí, definitiva sí, también los unía. claro. Claro, claro. Esa es la parte que te digo. Yo lo que pasa es que lo que yo veo ahora me parece una guerra eh, con menos polvo, menos escombro y menos sangre vista y sin embargo con muchísima más capacidad de destrucción, ¿no? De hecho, no creo que nuestra generación, pasado los 40, contáramos ya con una guerra. Es decir, contábamos con que no se iba a producir. Pero eso es solamente la parte de la fantasía que nosotros hemos elaborado, ¿no? Tampoco contábamos con una pandemia, tampoco contábamos, es decir, no contamos con lo malo porque nuestra generación sí ha sido esa generación De bonanza. eh, de bonanza, de las cosas, de las casas pintadas de blanco, de azul o de amarillo, de, De los primeros televisores. claro, de las eh, luces de Navidad en todos los pueblos. Es decir, nosotros no hemos transmitido a nuestros hijos esa penuria, ¿vale? Sin embargo, nuestros hijos están viendo esa penuria, nuestros nietos están naciendo en esa penuria y los niños que tienen una capacidad fantástica de adaptación, esto no significa que no les afecte, sí. significa que tienen una plasticidad neurológica tan importante que readaptan lo que ven a lo que quisieran ver. Te voy a contar, en este relato te analizo dos variables. Uno, que con las nuevas tecnologías vives el horror en directo, en vivo y en directo. Y Sí, eso también impacta. Y dos, bueno, eh, o parece una película, que claro, es la es otra verdad, parte. es verdad, porque con los videojuegos, con los juegos de rol, ya no distingues, ves, ahí sí hay un distingo generacional, porque sabemos los que no hemos crecido, los nativos digitales, los que no somos, sabemos lo que es realidad y lo que es ficción. Pero te hablo de mis hijos que tienen 30 años y no les impacta tanto, es decir, no ves lo que hay detrás, el contenido terrible que hay detrás, ¿no? Yo creo que a todos, no solo a los postdigitales. Es decir, es tan tremendo que la muerte se retransmita en directo que ese factor de película no se quita nunca. Yo me acuerdo cuando ocurrió lo del 11S, que Ahí sí te doy la acabamos, razón, porque es que parecían muñecos que caían. no, no solo muñecos, es que
claro, mira, yo venía de vacaciones ese día. Entonces, llegamos a casa sobre las 2:15, una cosa así, con los niños muy chiquitines. Pues nada, a mí me habían ayudado no sé si fue mi madre o mi suegra, que me tenía planteada ya una, una ensalada y me había dejado los filetitos de pollo empanados, nada más que para hacerlos y que los niños pudieran comer no tan tarde, ¿vale? Y cuando estábamos comiendo, que nunca lo hacíamos así, pusimos el telediario. Por aquello que cuando vienes de vacaciones dices, Que bueno, te quieres a ver, enterar del a ver si impasse. nos enteramos de que en Madrid. Y yo tenía cita a las 4 de la tarde. Entonces estábamos comiendo y en mitad de la comida aparece esto, aparece esa noticia y aparecen las primeras imágenes, ¿no? De cómo se cae la primera torre. Y yo ya estaba terminando, miramos así, no, pero ¿qué es esto? Y automáticamente, no sé si fue mi marido o yo, uno de los dos dijo, esto será Un como lo que montaje. han hecho, como lo que han hecho con lo del King Kong este, Sí. eh, el anuncio de una película. Digo, bueno, me he hecho 10 minutos en el sofá porque, porque luego me quiero echar y empezar. Y a los 5 minutos de estar allí, mi marido dice, no es una película, por lo menos las 2.000 personas se las acaban de cargar. Digo, ¿qué dices? Tú imagínate el contenido de eso. El contenido de eso. Y el Claro, estupor tuyo que dices, ¿qué dices? Pero es que los niños, claro, estaban así, mamá, pero son de verdad. Mis hijos decían, son de verdad, claro, pero porque no para, distingues. pero para el niño es lógico que lo pregunte, en cualquier momento y en cualquier edad. Pero yo no daba crédito de que se retransmitiera en vivo. Dices, pero vamos a ver, esto que hace pum y que yo veo y que ahí, eh, por eso te decía que es una guerra con menos polvo, menos escombro y menos sangre vista. Pero con Lo un que hace impacto. que nos distanciemos exageradamente de los muertos. mm, De los el- muertos y de los que viven los muertos. Y el- este es el mundo que tenemos. O sea, claro, un mundo donde si yo no quiero vivir lo malo que hay, puedo construirme una realidad diferente. Por paralela, eso te cierto, digo cierto. que eso antes no era posible. No, no. Entonces, el niño vivía dentro un mundo feliz y luego lidiaba con el de fuera como podía. Y cuando terminaba de lidiar, podía jugar a las 4 en raya o a O a al los juego Lego ese, o a las muñecas. o a la piedra, me da lo mismo. Ahora puede que el mundo interior sea tan fantasioso como el exterior. Y eso significa que puede pasar de muchos muertos y de muchas víctimas de muerto. Y esto tendrá que configurar, sin duda alguna, Un una adulto sociedad diferente. diferente y un punto de vista diferente. Y yo creo, ojalá me equivoque, que que una adaptación más perversa. Sí, te iba a contar este relato de la retransmisión en directo, que otro capítulo son las vivencias de los periodistas estos empotrados en la guerra. Sí. Era una chica española que estaba retransmitiendo en directo. Entonces, uno de los misiles, la metralla, iba una familia compuesta de padre, madre, súper jóvenes, 30 y pocos, y un niño que tendría entre 7 y 9 años. La madre, por supuesto, mete pues eso, un pepinazo al coche y la madre en directo muere. El padre Mm, sale, pues imaginémonos, ¿no? Con un ataque de pánico, de ira, toda esa amalgama del terror se agarra a uno de los guardamiedos porque era un túnel, un pasaje con un guarda, y empieza a chillar. El niño
que le coge la cámara, se queda bloqueado. Esa Claro, imagen de ese niño con unos ojos mirando, no había respuesta, Carmen. claro. Decía, ¿qué va a pasar con ese niño que venía, hombre, feliz no, porque el niño ya sabe que su sociedad se está desmantelando, que hay un horror? No, no, pero venía en el coche, es decir, venía en su burbuja con sus figuras de apego y seguridad y a lo mejor, si los padres eran medianamente normales, trataban de hacer de Claro, ese viaje algo no fantasmagórico. claro. Porque en todas las situaciones malas, eso es lo que los padres se esfuerzan en hacer. La vida es bella. Cantan o cuentan algo, o es decir, rompen el silencio como metáfora del miedo y de la angustia por sonidos familiares, por repercusiones de épocas o momentos pasados no tensos, amables, y aunque lo hagan temblándoles la voz, lo hacen. Claro, Y el claro. niño se coge a aquello Se porque lo calma. necesita. Claro, Y de claro. repente, claro, aquello se rompe y ya no hay madre. Efectivamente. Pero me llamaba la atención, por eso es el gran temazo de hoy, las consecuencias. Y desde que lo vi hace como 2 meses, he pensado, ¿cómo habrá evolucionado esa criatura? Claro, Porque en una situación como la nuestra, incluso ahora que está más convulsa, ese niño hubiese recibido ayuda de asuntos sociales, del colegio, pero es que todas esas instituciones se han caído. Ese niño volvería al claro, refugio y a lo mejor comparte con otro niño que su padre está en el frente y que no sabe nada de su padre. Y lo que tú decías de los muertos es que hay muertos que no van a aparecer, porque hay muertos claro, oficiales y oficiosos. que sí, Entonces, ¿cómo ese niño empieza a compensar y luego esa búsqueda posterior de mi padre desapareció cuando íbamos, porque las imágenes desgarradoras de esos niños en la estación de tren, que con sudaderas nuevas y con gorritos modernos, era igual que Auschwitz, Carmen. igual, Era la igual, separación en los claro, cristales del tren sí, sí, porque el niño intuía que era una situación de emergencia. Veía las claro, lágrimas de la madre y las lágrimas del padre. sí, ¿Y sí, cuántos de esos niños que además han sido acogidos en otros países tan distantes como los países latinos? que sí. ¿Cómo va a Aunque encajar? Es verdad que son resilientes de narices los niños, pero cuando vuelven a querer reconstruir ese padre, esa búsqueda. ¿Dónde están mis padres? Los abuelos que se han quedado con lo que son importantes la figura de los abuelos. sí, sí, no, no, sí, es un horror. Es decir, una guerra es un horror y desgraciadamente hemos aprendido tan poco que seguimos haciendo guerras. Vamos, no hemos dejado de hacer guerras. Otra cosa es que, por eso te decía que tú y yo hemos vivido un paraíso donde la guerra no era posible y de hecho llegamos a fantasear que nunca sería posible. Porque bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a darle al botón, hombre? Pero ¿quién quiere una guerra? Vamos a ver, pero y hemos vivido en eso, ¿eh? Cierto, cierto. Y nuestros hijos más todavía, porque Sí. evidentemente lo que tenían eran unos padres absolutamente negadores de esa posibilidad. De la parte negativa de la sociedad. Y sin embargo no ha dejado de haber guerras. Ahí está la guerra de Siria, ahí está, quiero decir, Las guerras de África, de Uganda, de Ruanda, efectivamente, que han en sido Sudamérica tiene terribles, tela. Nos escribió exacto. una señora, una seguidora nuestra, y nos decía, han relatado lo que llevamos muchísimo tiempo viviendo en países sudamericanos. Y nos daba las gracias. Que sí, que Otro es que eso es capítulo así. son los niños de la guerra, cuando ya me voy a mojar, Carmen. La teología de la liberación, quitemos la parte política, por favor. No se entiende ni desde el Vaticano ni desde aquí. Pero cuando tú estás de misionero y ves que llegan a un poblado, cuando digo poblado es mucho la palabra poblado, porque son 4 quinchos y ya. Sí, Te sí, queman las claro. casas, te violan a tu madre delante de tus Sí, ojos, a sí, tu hermana, a tu padre lo matan.
Sí, Y a sí. las niñas las llevan de esclavas sexuales y a los niños de la guerra. Que sí, y Claro, les dan un fusil con 9 años. claro, eso Y ese niño genera, dispara. Es decir, si es que claro, es terrible. es que además ese impacto en las entretelas más profundas del ser humano te lleva a no confiar en nada ni en nadie y a que vas a apretar el botón mucho antes que los adultos. Sí, sí, hombre, sin dudar alguna. Pero vamos, eso va a ser así porque para eso han nacido, ¿eh? Es que de alguna manera es como si hubiera personas de primera, personas de segunda y personas de tercera, ¿no? Como en el Titanic. Y Sí, entonces los de tercera han nacido para, para morir matando. No sí, han nacido para vivir creando. claro. Y eso Y como sociedad deberíamos ser capaces de cuestionarnos, ¿no? Qué tipo de tipa soy yo que consiente eso? claro. Y los ideólogos, los sugestores de todo el terror, que en el fondo lo que subyace es la dimensión de poder y de control de unos sobre otros, Claro, buscan a mentes más plásticas porque se radicalizan rápido. claro. Y de hecho, esa sensación que tenemos cuando estamos delante de un niño que ha tenido una vida de horror, no es un niño, eso que impacta mucho cuando se vive, si se vive con uno, pero si lo vives con cientos, ese niño no es niño. Es decir, sí, 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 el hígado tiene que crecer, sí, 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 ya, ya, pero es que no es niño. Además, los usan para las tareas. Primero, el niño cuando se ha quedado desgajado de su entorno, por muy pobre que sea, de sus padres, de sus cañaverales, de la recogida de lo que quieras, necesita pertenecer a un grupo. Entonces, si el líder le dice, contamos contigo, va a ir a muerte. Que sí, todos necesitamos pertenecer a un grupo. Entonces, ese es el gran problema, Y que las niñas, que es un capítulo aparte, sí, sí, sabemos desde que nacemos que tenemos un plus. Y es que además de, eso lo dicen, mi hijo estuvo en la BRIPAC y los mandos les decían a las damas, en los pabellones de mujeres los llaman las damas. Dice, bueno, vosotros os van a matar igual que a vuestros compañeros, pero antes os van a violar. mm, Es decir, que además la niña, y esto no es feminismo, esto es una realidad antropológica, sí, tiene un plus, sí, con lo cual el temor a ser capturada, porque está ocurriendo también en Ucrania, sí, en claro, Rusia claro, y en donde quieras, sí, es sí, un plus de terror, de horror. sí, sí. Las niñas tienen más temor. Las mujeres, los niños y los ancianos, todos son violados. Que seamos más no quiere decir que seamos únicas. En una guerra se viola la paz, se viola la vida y se viola a las personas. Es terrible lo que estás diciendo, porque cada una de esas dimensiones implica la ruptura del equilibrio personal, comunitario, institucional. Piensa, el otro día oyendo una cadena de radio, pues venía de las últimas compras de Navidad y me sentí no sucia, pero sí con un interrogante. Estaban conectando con uno de los sótanos de Ucrania y hablaba una mamá que tenía ya sus hijos y decía, el año pasado nosotros celebramos la Navidad como ustedes. Sí, sí. Y este año mis niños dicen que dónde están las luces de la Navidad. Es decir, tampoco se lo esperaban, lo que tú decías. La guerra era algo que se estudiaba en los libros o que aparecía en otras culturas y en otras etnias, pero no en la vieja Europa que con la ciencia, la política, Europa y lo que quieras y la OTAN y lo que quieras, no se iba a dar. Ujú. Entonces, todavía es más difícil de encajar,
dice, hombre, cualquier ser humano es difícil de encajar. La guerra es cierto, pero cuando tú naces en Uganda, en Ruanda, en esos países que se han desdibujado las fronteras y que están a palos y a machetazos, Sí, sí, digamos que hay una posibilidad alta. Pero en la vieja Europa, ¿cómo iban a pensar? Claro, la madre decía, es que mis niños empezaron a decir mamá y el colegio, algo tan sencillo como eso. claro. Mamá, ¿por qué no vamos a la tienda a por patatas? Es que de un día para otro, Sí, sí, o de unos días para otros, se deshace todo tu referente todo, todo, biológico, social, todo, porque el biberón del niño no lo puedes dar, todo. porque los pañales, yo pienso, por ejemplo, en las niñas, mm, 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 tienes que aterrizar a un nivel que te puede impactar y dices, ¿las niñas tendrán compresas? ¿Los niños tendrán dodotis? Sí, ¿El sí, anciano que tenga diabetes tendrá insulina? claro. No, no, es que esto es así. Esto es así. Pero fíjate, a mí me molesta un poco, ¿no? Porque hablamos de Ucrania, ya. Pero es que los soldados ucranianos son tan salvajes como los rusos. Por supuesto, Y pero en una hacen guerra, a lo ver, dime. mismo. Y hacen lo mismo o Claro, peor, porque Rusia tiene un ejército formal y el profesional siempre es menos bárbaro que el menos sádico. pagano, Mm, ¿vale? mm. Es decir, que aquí hay para los dos terrenos iguales. Bueno, las barbaridades que han hecho con soldados rusos, ahí ves que la Con violencia soldados engendra violencia y con población, sí, y con población no militar. Quiero decir que esto es por ambas partes, ¿vale? claro, claro. Y lo matizo porque claro, Putin es el malo y yo Mm. no sé si es el malo, o si son los dos los malos, o si hay terceros y cuartos que son los No malísimos. te quepa la Lo- menor duda, que esto es una guerra claro, de intereses, cierto. ¿Y quién claro, pagan los intereses? claro, La cuerda siempre se rompe por la parte más frágil. claro, claro. Es Hay decir, matrimonios por frontera que son polaco, o sea, ucraniano y ruso. que Ucraniana. sí, Entonces, eso se ha deshecho. Incluso están peleando sin saber muy bien, porque esa es otra, la inoculación del odio, y ese es el malo, el endogrupo y el exogrupo. claro, esto es así. Por eso te digo que mm, es mejor no particularizar Exacto, en unos exacto, de otros porque es que el horror da igual, no distingue la frontera, por supuesto. ¿vale? Cuando estamos en paz, las fronteras distinguen las distintas situaciones sociales que emergen de la constitución distinta de cada estado. Cuando tenemos guerra, eso se rompe y lo que hay es el horror en cada uno de los lados. Mm. No hay otra cosa. Y sale el mecanismo de supervivencia y el mecanismo depredador que no lo tienen los animales, sino No, para ese nada. sadismo de acabar con el que te han inoculado, que es el diferente. Claro, no. Y además es que esa es la gran diferencia, ¿no? La leona cuando ya tiene carne para su familia, no vuelve a por otra gacela. Y volviendo a los niños, Carmen, se ve, por ejemplo, en el niño del pijama a rayas, que es magnífica, los niños sí que tienen la pureza de no distinguir el endo y el exogrupo, Claro, ese porque es el pueden jugar y pueden relacionarse porque todavía no tienen el pensamiento categorial de los míos y los otros. claro, y además no tienen el objetivo fijo. El niño tiene los objetivos siempre móviles. Ahora juego al fútbol, ahora hago sumas, ¿vale? Nosotros sí. Nosotros tenemos el objetivo fijo. Exacto, Y exacto. entonces esa rigidez eh, del adulto que el niño no tiene así, les protege y a la vez les condena. Lo de la protección lo entiendo, lo de la condena sé por dónde puedes ir, No, pero es que explica. les condena en su propia indefensión. Es decir, todos hemos caído, vamos, yo soy muy tonta, y entonces
cuando viene lo del Día de los Inocentes, que nunca sé cuándo es, yo caigo en El todas, 28 de diciembre. caigo en todas. Entonces, Yo eh, también. entonces, claro, alguna vez cuando me cuentan algo insólito y son por estas fechas, digo, ¿cuándo es el Día de los Inocentes? Por saber si me la están colando o no, porque ya he caído en muchas. Y te digo, eso cuando uno cae luego en la cuenta de lo tonto que ha sido, Ujú. eso se vuelve en contra tanto y en cuanto más gordo sea en lo que has caído. Por ahí creía que iba así, Por pero eso te la digo, inocencia tiene mucho riesgo. claro, y tiene mucho riesgo a posteriori, ¿no? Hay gente que se está vengando muchos años de una inocencia que no era de él, es del hombre. Vamos, ahora hay que decir del hombre, de la mujer y de hombre-mujer o algo así. Pero eso es del Sí, ser nos humano, hemos... ¿no? Exacto. Eso es del ser humano. Y entonces, no es mía, quiero decir, que la puedo tener yo, pero no es mía, no es algo que yo haya construido. Y se está vengando de eso, se puede estar vengando de lo tonto que fui muy amiguito de este, que era del enemigo, y luego estos mataron a los míos. Y entonces yo me vengo constantemente. La venganza de haber sido ser humano. Eso es terrible. Cierto, cierto. O que te sedujeron por... Pues yo he tenido Por lo que sea, pacientes adultos, ¿eh? sí, Que sí. en época de posguerra eh, pues salen los más bajos instintos. También la parte Y más los solidaria, más mejores, altruista. Exacto, y los exacto. mejores, pero menos. Claro, claro. Porque, Lo porque fácil para es qué. lo otro, para sobrevivir. Claro, claro, no, no, porque, claro, porque las contingencias hacen que a veces sobrevivir sea más fácil de uno que del grupo. Lo contrario que en las tragedias naturales. Claro. Lo Bueno, pues contrario, exactamente po- lo contrario. Esa es me- la aberración de la guerra. totalmente. Y esta persona, este hombre decía, es que mis padres, que eran muchos hermanos, pues me estábamos pasando mucho hambre y él estaba de monaguillo en una comunidad agustina. Y entonces los padres le decían, hijo, a ver si puedes sustraer algo del cepillo. Claro, Bueno, pues él, ya muerto, decía, las dimensiones, lo que tú has dicho, hacer privativo lo que es común al ser humano, decía, es que me siento avergonzado y culpable. Nunca claro, pudo ir a misa a la comunidad agustina. Nunca. que sí, claro. Si es lo que generamos, por eso te digo que la guerra tiene tanto de horror que acaba con lo previsto por nuestro sistema puramente biológico, pero a la vez somos nosotros los mismos los que generamos la guerra. Y a No, ver no, cómo nos comemos eso. exacto, exacto. Y claro, todos esos Y niños, después de todo eso vendrá, siempre habrá alguien que diga, hay que educar para la paz, para la paz, para la paz, para la paz. Sí, sí, pero en un segundo la educación de décadas se olvida. sí, porque hay muchos días de la paz, de tal, pero basta con que eso, una situación de conflicto, un atentado terrorista, y el niño te cuestiona. Ujú. Y la paz, y la palomita de la paz, ¿por qué no ha estado allí? Y esos señores son tan malos, claro, le tienes que ir desmontando al niño dentro de su registro, que yo, que su papá, que su mamá, también en esa situación podemos ser lo mismo. Porque lo peligroso es ir generando al niño el decir, esos de ese color, de esa raza, esos son monstruos y nosotros no. Porque Sí, van a crecer luego con el enfrentamiento en sus entrañas. Por eso es tan difícil yo es que Ruanda me pilla mucho por mi amiga Bonifaz, ¿no? Pero hasta en las comunidades religiosas, como te contaba,
que vivieron niños y niñas, no les han podido juntar en comunidades religiosas a los hutus y los tutsis porque es muy difícil. Todavía no han pasado página y fue en el 94, me parece. Sí, sí. Esos niños tienen el horror en sus retinas y en sus entretelas. Que sí, Entonces que ven sí. al otro y lo responsabilizan del machetazo porque lo que tú has dicho es que no han visto un féretro, ni un hospital, ni unas gomas, ni una muerte dulce, porque comparado con esos horrores, es que tú imagínate lo que es huye y muchos de ellos solitos se Sí, sí, van sí, sí, y han dejado totalmente. atrás, además con lágrimas y luego sin lágrimas, que eso es lo peor, que se queda Sí, sí. ahí enquistado a su madre violada, machetada, porque los horrores, dice, no, Auschwitz, es que seguimos siendo monstruos cuando queremos serlo. Sí, sí, no, está claro. Está claro que hay una espita ahí que se mueve y que saca monstruos. Pues No saca, no saca personas, ¿eh? exacto, pero que todos, ¿eh? Todos. Todos, Nosotros que todos. estamos aquí analizando, si ahora mismo vienen, cuando me dicen los pacientes, hombre, tú, claro, pues te ven así, pues muy preparada, muy dulce y muy tal, y te dicen, hombre, tú dudo mucho que fueras capaz de matar. Digo, ponme en una situación y verás. Yo no sé si todos, pero que la inmensa mayoría somos capaces de sacar lo peor en el peor Sí, de los momentos, sí. seguro. Es decir, a mí, a lo mejor personalmente por defensa, a veces uno se moviliza más por defender a un inocente que por ti misma, ¿no? Pero ves que atacan a tus hijos y yo tengo un fusil y prefiero no tenerlo, Sí, sí. porque te sale lo que tú has dicho. No es quitemos espiritualidad, quitemos educación, cultura, no, es antropología, es biología pura. Totalmente, totalmente, Entonces, en un totalmente. momento determinado, o dice robar, no me lo he planteado jamás, pero si yo tuviera que dar de comer a mis hijos o a unos niños, unos bebés que me lo hayan dejado a mi cargo, yo sería capaz de robar, Carmen. Seguro, no, no. Si yo no dudo, todos somos capaces de todo. Eh, Todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, no, no nos viene hecho por marcianos. Este Exacto, es el problema. exacto. Y luego reconstruir, lo decías tú y lo he pensado mucho, reconstruir ese Jekyll o Hyde que tenemos cuando ya vuelve otra vez el equilibrio, ese es un proceso muy jorobado, ¿eh? Muy jorobado, sí, señora. En fin, Pilar, Bueno, hoy os tengo que dejar. gracias, gracias. Queda para la siguiente semana los regalos. Efectivamente. ¿Vale? Gracias, 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 Carmen. Y a todos A ustedes, todos. gracias. Feliz Feliz Navidad. Navidad. Hasta pronto. Adiós.